¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino, amigos chilenos. Ya saben que vengo haciendo videos acerca de estas apasionantes elecciones que se darán en los próximos 4 meses en Chile. Dentro de 4 meses, faltan creo que ya muy poco tiempo. Probablemente se defina un poco después, pero bueno, ya estamos muy cerca, o un panorama por lo menos bastante más cercano. Yo ya vengo haciendo videos acerca de estas elecciones y ahora se sumó Janet Jara del Partido Comunista. Yo tenía a Toja como posibilidad, pero bueno, en las primarias ya quedó Janet Jara y parece un candidato más fuerte. Con razón, en las tiradas, los que siguieron en el canal, los chilenos que estuvieron mirando, bueno, pueden ser de otros lugares también, recuerdan que Toja salía pero sin ninguna posibilidad, claro. Lo que me avisaban las cartas de alguna manera era que las primarias ni siquiera iba a quedar como candidata al Partido Comunista. Así que, apoyada por Pacto Unidad por Chile, Janet Jara se incluye, y estoy bastante inquieto de ver los cambios que se provocaron. Les recuerdo un poco, para los que no vieron los videos, los pueden ver en la lista que tengo, donde tengo distintos, están todos los videos de Chile, desde los primeros que hice, que no estaba ni siquiera la candidata de izquierda, y bueno, en todos prácticamente me salió Kaiser como el candidato más fuerte para ser presidente de Chile. Pero hoy estaba mirando las encuestas y lo colocan último prácticamente, con otras ubicaciones. Primera Jara, después está Kast, que yo a Kast se los tengo siempre descrito como una persona que viene jugando muy estratégicamente esta elección, con mucha inteligencia para el Partido Republicano y Social Cristiano, ¿no? Matei figura siempre con muy pocas posibilidades dentro de lo que he tirado. Se los cuento, bueno, algunos me pidieron a Parisi, que tampoco parecía hacer demasiado ruido. Según las encuestas, esas cosas cambiaron, incluso Parisi estaría por encima de Matei. Bueno, hay un montón de variantes, pero ya saben, los que vieron el canal, que yo no voy a dar lo que dicen las encuestas, a menos que salgan las cartas, ¿no? Voy a dar lo que dicen mis cartas. Si mis cartas dicen que Kaiser está igual, vi su declaración, también vi su entrevista, o sea, me informé antes de hacer la lectura, pero ahora quiero ver qué me quieren contar a mí las cartas sobre estas elecciones en Chile. Aprovecho también para mandarles un gran abrazo a toda la gente de Chile. Como les conté muchas veces en otros videos, durante los 90 pasé bastante tiempo en Santiago y tengo un gran cariño por el país transandino. Así que desde un lugar de respeto intento ver qué tendencias dominantes hay para estas elecciones. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. O sea que estamos leyendo un mapa, un panorama de tendencias dominantes en este momento. Hasta ahora, como les dije, y es una casualidad enorme, Kaiser en todos los videos que hice salió como el más probable. Pero vamos a ver qué nos sale ahora. Primero voy a ver, como siempre, qué me quieren contar las cartas, los arcanos, acerca de este momento en relación a las elecciones en Chile. A ver qué me quieren contar. Libremente, que las cartas me den una opinión. Vamos a ver qué sale. Bueno, fíjense esta carta cómo representa un poco, supongo, la situación. La luna, perdón, con lo de las encuestas, yo tengo la idea de que en Chile son bastante fiables, pero bueno, me dirán ustedes si son creíbles o no. Me da la impresión que, con respecto por lo menos a lo que me sale a mí, no. Sale la carta de la duda. Hay una duda muy grande en la sociedad chilena. La carta de la luna tiene esta idea de el sol y la luna en el mismo lugar. Fíjense que hay dos torres, dos caminos a seguir. Justamente es una intención muy clara de mostrar lo que es la polarización, ¿no? Una de las torres, la otra de las torres, dos perros que nunca se sabe hacia dónde van a ir, y la luz de la luna, que modificada por el sol, hace que veamos todo enrarecido en la noche, que nada sea muy claro. Así que me sale una carta de muchas dudas para estas elecciones en Chile. Vamos a ver qué más sigue. Alguien a quien le ofrecieron algo y no lo aceptó. Supongo, puede ser, porque también algunos medios hablaban de que Kaiser entregue directamente, negocie con Kast. Me suenan raras esas intenciones de los medios de comunicaciones opinando tanto, ¿no? Las declaraciones hay que reconocer que fueron fuertes.
Pero bueno, también en Chile hay mucha gente y algunos consideran que fue un acto patriótico, a pesar de que otras personas consideren que fue un delito de lesa humanidad lo que ocurrió, ¿no? También ocurrió acá en Argentina. Bueno, habla de un candidato muerto, no muerto físicamente, sino a nivel político. Yo creo que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando un poco de Kaiser. El tema de las dudas, el tema de haberle hecho un ofrecimiento y considerarlo que está fuera de la pelea. A mí hasta ahora me salieron los 3 videos como posible candidato ganador, vamos a ver qué sale hoy. Hay mucha decepción de la gente y del votante en Chile en este momento, o por lo menos es lo que aparece en mis cartas. Ustedes me dirán si es así, siempre tengo muy respetuoso, eso lo quiero destacar también, la gente de Chile en los comentarios. La verdad que son de los mejores consultantes que tuve, yo he hecho en México, en Perú, en muchísimos países, a todos les tengo mucho cariño, no he pasado tanto tiempo como en Chile, pero es increíble la educación, ¿no?, de la gente, el interés que hay. Bueno, decepción en la gente. El votante está un poco decepcionado. Por eso también yo lo que veo es que habla mucho cuando veo algo. Bueno, nos habla de paciencia, ¿no? El tarot nos habla de la carta de la templanza, que es un ángel que viene a transmutar todo, a cambiar todo, pero con paciencia. Que la gente no se desespere, y es lo que todos queremos, ¿no? Que no llegue a haber incidentes, cosas parecidas a lo que fue el 2019. Nada cercano a eso para Chile, ¿no? O sea que ya vivió históricamente bastantes situaciones difíciles. Pero bueno, vamos ya mismo. Como ya les dije, ya les hablé un poco lo que yo opino, lo que pienso y la expectativa que tengo de que Chile, yo le decía el otro día a un amigo, le digo, Chile no sufrió tanta diferencia entre izquierda y derecha. Yo veía hoy que algunos diarios en Chile hablaban de polarización. Hay una polarización y es evidente, pero no es tan brutal como en otros lugares de Latinoamérica. Todavía en Chile yo creo que una ventaja para los candidatos es plantear una ancha avenida del medio, como se habló en algún momento, con alguna tendencia y sacar votos de los que son más extremos. En los extremos, por supuesto, está Kaiser y del otro extremo en este momento Janet Jara. Pero bueno, dentro de eso es donde estará el trabajo de Katz, de Matei y de Parisi. También que mucha gente se está volcando por Parisi en estos tiempos. Vamos a preguntar, como hago siempre, primero por Evelyn Matei, de Unión Demócrata Independiente, apoyada por Chile Vamos. Vamos a ver qué cartas salen para Evelyn Matei, que hasta ahora salía muy volátil y sin posibilidades. Vamos a ver. Evelyn Matei está muy mal con el tema del voto joven, es lo que me sale acá. Se ha juntado con otros políticos como para levantar con alguna gente para hacer sociedades, ¿no? Está la carta del concilio. Es una carta que tiene que ver con reuniones para planificar cosas. Estoy buscando un arcano mayor. Eso se los aclaro también para que tengan en claro que yo no falseo las cartas, no hago nada raro. Por algunos me dicen, sacaste más cartas para un candidato que para otro. Claro, porque yo voy sacando hasta encontrar un arcano mayor. Los que no sepan de tarot, un arcano mayor es esta, la carta que tiene nombre y figura. Vamos a ver qué le sale. Chao. Evelyn Matei. Al bando de arcanos mayores me sale la torre destruida. Yo no entiendo porque a Matei, bueno, si bien ahora la ponen por debajo de Cast y algunos de París y en las encuestas, antes la ponían también como primera, después que Cast la pasó, a mí siempre me salió sin posibilidades y acá me sale la peor carta que le puede salir a un candidato, que es la torre, es el momento donde todo está destruido, donde no se puede recuperar y las posibilidades de Evelyn Matei son mínimas, muy mínimas para obtener una buena votación cuando se realicen las elecciones en Chile. Así que Matei a mí me sale peor que antes todavía. O sea, antes ya estaba mal, estaba muy volátil por declaraciones que hacía, por cosas, no jugaba bien sus cartas y acá ya me sale directamente casi como sin posibilidades. Obviamente que siempre, hasta el día de la fecha, va a haber posibilidad de modificar todo esto, de que se dé distinto. Esto es, en este momento, la tendencia dominante. Matei está fuera directamente de la pelea. Vamos a ver ahora, para preguntar, como pregunto siempre, la segunda persona por la que pregunto es José Antonio Cast, siempre me sale Katz, porque tenía un profesor de física, se llamaba Cast. Partido Republicano, apoyado también por el Partido Social Cristiano para José Antonio Cast.
a ver qué cartas, qué arcano mayor nos dice qué posibilidades tiene de ser el presidente de Chile próximamente. Sale que Kast no quiere pelear. Siempre digo que es un gran estratega, no busca el enfrentamiento, Kast. A veces siente que puede perder. Esto no salía la vez pasada. La vez pasada él creía que tenía muchas posibilidades. Sale que sí y que confía en la justicia. Sobre todo en que de alguna manera él pueda ser juez y jurado en medio de la revuelta, ¿no? Entre la polarización de la izquierda y la derecha. Creo que él cree que es la mejor opción, digamos, en esa avenida del medio, que si bien es de derecha, podría circular con más tranquilidad que en el caso, por ejemplo, si fuera Kaiser. O incluso Parisi, que se está mostrando como el rebelde del grupo, ¿no? Parisi realmente está teniendo una actitud confrontativa. Pero bueno, ya lo saben ustedes. Sale, la verdad no es una carta presidenciable. Sale como siempre Kast, ¿no? Como jugando. No sale para nada lo que dicen en las encuestas. Estaría segundo, después de Jara, de Janet Jara, que vamos a ver cómo me sale a mí, ¿no? Vamos a ver cómo me sale a mí. La voy a tirar después de Parisi, porque los que van ingresando los tiró después. No es ningún tipo de discriminación con Janet Jara. Yo tengo siempre el mismo orden, o trato de respetarlo. Bueno, acá tenemos a Kast. Vamos ahora. Ya hicimos Matei, hicimos Kast. Así que va a venir Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, que hasta ahora siempre me salió ganador. Vamos a ver qué nos sale para él. Sale que ha recibido una ofrenda, un regalo de alguien. Y sale el mago. El mago es una muy buena carta, pero no es presidenciable. O sea, podríamos hablar de que Kaiser en este momento no tiene las mismas cartas que en las 3 tiradas anteriores que yo hice, que como les decía están en el canal, las pueden ver. También les digo para los que vean los videos, que ahora no me quiero olvidar de este tema, los que puedan colaborar por PayPal al CBU, me hacen un favor porque realmente han bajado mucho las retribuciones que da YouTube y es difícil y mucho trabajo hacerlo. Así que los que valoren mi trabajo pueden hacer el PayPal, que está en la descripción del video. Pero bueno, acá lo que vemos de Kaiser, se los explico así, bajó un poco. Bajó, no es lo mismo que era en las tiradas anteriores, que arrasaba Kaiser. A mí me salió que era el presidente lejos de cualquier otro opositor. Acá se ve, como les digo, Matei sin posibilidades. Kast, de alguna manera, como una especie de persona justa, sigue saliendo. Si vamos a confrontar el mago con la justicia, sigue siendo Kaiser el mejor candidato de los 3 que vimos hasta ahora para ganar, pero sin la carta ganadora ya fija como la tenía antes. Antes me salía absolutamente ganador de las elecciones y presidente de Chile. Ahora me sale el mejor candidato por ahora, o mejor posicionado, más allá de lo que digan las encuestas. Vamos a ver a quién le voy a contestar ahora. Vamos a ir para Franco Parisi, del Partido de la Gente, que yo creo que Parisi viene mejorando, pero vamos a ver. Sale una mujer enfrentando a Parisi próximamente. Me imagino quién es. Debemos estar hablando de Janet Jara, probablemente por algún tema. Y señores, Franco Parisi me pasó ahora de ser un candidato en el video anterior que hice, que no tenía posibilidades, a ser el hierofante. Es una carta presidenciable para Parisi. Parisi hasta ahora, a menos que salga el carro del triunfo, se lo digo ahora sin mover las cartas, nada, para Janet Jara, sería en este momento, con esta tendencia dominante, el próximo presidente de Chile. Me sorprende un montón, pero es lo que tengo acá y yo siempre les voy a decir lo que sale en las cartas. Vamos a ver ahora, ya que nos queda, Janet Jara, del Partido Comunista, apoyada por el Pacto Unido por Chile, si será la próxima presidenta de Chile. Señores, me sale la rueda de la fortuna. Janet Jara aún se está posicionando. No hay una definición concreta de cuál es su posición para ella. Para mis cartas, en este cuarto video que hago, los invito a ver los demás también, el presidente de Chile cambió y ya no es esa tendencia dominante que arrasó de Johannes Kaiser. Si bien tiene posibilidad de modificarlo, el presidente ahora me está saliendo Franco Parisi, del Partido de la Gente,
presidente para Chile según mis cartas y mi tarot. Les mando un abrazo grande, que tengan un excelente día y que todo sea para mejor para ustedes.